Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior con Marcelo Rábida y todas sus variables. Una variable indiscutida que se vincula con el comercio internacional es la economía, y hoy tenemos a uno de nuestros analistas, Javier Milei. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Mucho se habla, Javier, de la cuestión de la tasa de interés vinculada a la inflación, a la actividad. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, en rigor, yo creo que muchos de los analistas que critican el accionar del Banco Central, yo no sé si verdaderamente es que... ¿Qué es lo que están criticando se han quedado en el tiempo? Sí. O, digamos, verdaderamente ya no saben de teoría económica. Hoy, puntualmente, ¿qué es lo que le critican? Bueno, digamos, se critica que la tasa de interés está muy alta y que eso, digamos, genera una presión a la baja del tipo de cambio y eso hace que la economía pierda competitividad. ¿Hoy la tasa la tenemos? En 26%, 26-25%. ¿Y un tipo de cambio? El tipo de cambio está oscilando siempre entre los 15.30 y los 15.70, según donde lo compres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde mi punto de vista, las críticas sobre el accionar del Banco Central son infundados. En primer lugar, no es cierto que la tasa de interés sea alta. Básicamente, esto lo puedes ver de distintas maneras. La primera es decir, bueno, mira, la tasa de inflación acumulada en los 3 primeros meses del año, ¿sí?, está en el orden del 27%, con lo cual una tasa del 26% es negativa en términos reales, con lo cual eso significa que esa tasa no está alta. Ese es el primer punto. La otra, o sea, que la tasa tendría que estar nivelada con la inflación para que... Digo, la tasa de interés real, digamos, de una economía que crece es positiva. Bien. Sí, con lo cual, digamos, y ahí estaríamos frente a una tasa de interés real negativa. Ok. El segundo elemento que también, digamos, me parece relevante es, ok, supongamos que vamos a arbitrar la tasa de interés con una posición en dólares. Entonces, si Argentina coloca bonos de corto plazo, ponele un año para hacer la equivalencia, sí, al 4% y tenemos 27% de inflación y 2 en Estados Unidos, tenés que hacer 27 menos 2 te da 25, más 4, 29, con lo cual tampoco eso muestra que la tasa de interés en Argentina está baja, sino que más bien tenés lugar para subirla un poco más. Y por otra parte, después hay muchos que critican al central con el tema este de lo que se llama el carry trade, ¿sí?, que tiene que ver con esto de la tasa que te vas a llevar en dólares. Ahora, en rigor, si yo, digamos, quiero hacer tasa en pesos, tengo que traer mis dólares, los tengo que convertir a pesos y con eso comprarme Levax, ¿no? Sí. Entonces, primero que está lo que se llama el riesgo de rollover, ¿no? Digo, porque vos tenés que estar renovando continuamente, digamos, ese stock para capturar la tasa que supuestamente está rindiendo. Pero al margen de eso, vos tenés otra cuestión. ¿Verdaderamente habría algo que, digamos, el Banco Central te estaría regalando plata? Sí, solo si vos pudieras demostrar que te está pagando una tasa exorbitante. ¿Cómo lo haces eso? Vos deberías poder hedgear la operación. Si vos hedgeás la operación, es decir, que entonces te compras el futuro, por lo tanto, capturás la tasa en Levax, te hedgeás el futuro, ¿sí? Si esa diferencia que te queda excede a lo que paga un título del gobierno, sí, te estarían regalando plata. Sí. En rigor, eso te tendría que dar entonces arriba del 4%. ¿Sabes cuánto da esa operación hedgeada? No. 0. Con lo cual no es cierto que la tasa de interés esté alta. Pero ¿sabés por qué se critica esto, Javier? Porque se dice... no saben. Bueno, espera, se critica porque se dice que se seca mucho la plaza porque quieren controlar la inflación con esto. ¿Cuál es tu opinión? Pero está bien que el Banco Central quiera controlar la inflación. Es más, una de las críticas que hacen es esto va a ser recesivo. Lo primero que le diría a esos economistas que dicen eso, que son unos burros. Claro, ¿sí? porque dicen que seca la plaza, la gente no puede comprar, si no se compra, claro, no se vende, y si no se vende, no se produce. Claro, exacto. Entonces, digamos, yo lo primero que les diré es que son unos burros. ¿Sabes por qué? Porque hay un resultado muy establecido en la teoría económica, que es que la curva de oferta tiene 3 tramos. Tiene un tramo que es plano, donde los aumentos de demanda se traducen en aumentos de cantidades producidas y de empleo. Un tramo creciente, donde aumenta tanto los precios como las cantidades y el empleo. Y un tramo vertical, donde todo el impacto se va a precios. Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Vos conocés países en el mundo que crezcan a tasas del 27, 28% real?
No, La no verdad hay que no. Claro, con lo cual, digamos, ese crecimiento del PBI nominal que tenés es puro precio. Es decir, estamos frente a una curva de oferta vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que la política monetaria de Sturzenegger lo que va a hacer es bajar la inflación, no va a castigar la actividad. Eso es por un lado. Pero además eso tiene varios efectos muy positivos. En primer lugar, cuando saltan toda la progresía y dice que, digamos, en realidad castiga a los más vulnerables, la política del central, todo lo contrario, porque en realidad a quien más pega la inflación es a los que menos tienen. De hecho, digamos, por lo menos le pega 10 veces más a los más vulnerables que al decil más rico, por lo menos, ¿sí? La inflación. Con lo cual, cuando vos haces una política que baja la inflación, en realidad estás favoreciendo a los más vulnerables. Por otro lado, cuando vos bajás la inflación, eso mejora el funcionamiento del sistema económico. ¿Por qué? Porque la inflación es al sistema de precios lo que es el ruido a la comunicación. Sí. Entonces, como el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señales, ¿sí? Lo que hace la presencia de inflación es alterar esas señales y hace que los recursos se asignen de manera paupérrima en la economía, con lo cual terminás penalizando el crecimiento. Con lo cual, si hay alguien que está trabajando por el crecimiento y por la inclusión social, por lejos, por escándalo, es el presidente del Banco Central y su equipo, Federico Sturzenegger y equipo, ¿no? Sí, porque entonces ahí tendríamos que está muy bien el razonamiento. Lo que ocurre, que te digo lo que se dice del otro lado, que las empresas, en vez de invertir, se van a las tasas. A ver, el problema es el siguiente. ¿Sabes lo que yo le contesto a los que dicen eso? Que, digamos, que el problema radica en que la tasa de interés en Argentina es alta porque lo que hay es poco ahorro. Es decir, tenés un fisco tan desbocado con el nivel de déficit fiscal que absorbe el ahorro y eso es lo que hace subir la tasa de interés. Porque ¿sabés cuál es la prueba del ácido acá? ¿Qué pasaría si Sturzenegger, en lugar de controlar la tasa de interés, controlara la cantidad de dinero? ¿A dónde vas a ir a ver la tasa de interés? La vas a ir a ver a las nubes. Es decir, vos, por ejemplo, no entrarías a una tasa que no fuera una de arbitraje. Y la tasa de arbitraje la calculamos recién, que es la tasa soberana más la inflación argentina menos la inflación de Estados Unidos, es decir, 29%. Así que la verdad, los que dicen eso están flojitos de teoría económica. Y el tipo de cambio, muchos dicen que lo tenemos bajo, ¿perjudica a los exportadores para colocar sus productos en el exterior? A ver, el problema de competitividad hay que desligarlo con el tipo de cambio. El tipo de cambio es una válvula de escape. Es decir, lo que determina la competitividad son otros factores. Lo que determina la competitividad, mira, tenés factores externos que tienen que ver con los términos de intercambio, con la tasa de interés en Estados Unidos. Mira, contra eso no podemos hacer nada. Y eso viene dado de afuera. Ahora, lo que sí podemos ver son las cosas que vienen adentro de la economía nuestra. Y ahí yo te diría 3 bloques. Te lo voy a medir contra el dólar para que sea más fácil e intuitivo para la gente. Un minuto. Sí. Por un lado tendrías el salario en dólares contra la productividad de los trabajadores argentinos. Por otro lado, el peso del sector público en la economía, ya sea tanto de impuestos como gasto público, y lo que tiene que ver con el costo de oportunidad del capital, o sea, la tasa de interés. El costo de oportunidad del capital está afectado por que Argentina es un defaulteador serial, que junto con Ecuador es el que más defaulteó en el siglo XX, con lo cual tenemos un alto riesgo país. Nuestra tasa de inflación respecto a la de Estados Unidos también presiona sobre el costo del capital. La presión fiscal en Argentina en blanco es la más alta del mundo. Sí. El gasto público tiene una calidad deplorable. Entonces, claro, frente a todos esos elementos que van en contra de una economía competitiva, ¿cuál es la válvula de ajuste? Y bajar los salarios en dólares. Ahora, parece una locura que el mecanismo para desarrollarte y que tu PBI per cápita en dólares crezca sea bajarlo en dólares por una devaluación. En el fondo, el verdadero trade-off que enfrenta la economía argentina es, si quiere seguir manteniendo este disparate, ¿sí?, de gasto público asociado a una corporación política chorra, parasitaria e inútil, o digamos que la gente progrese. Ahí está la verdadera cuestión. Sí. Si este fisco, este Estado no se corre la economía, nos vamos a seguir empobreciendo como hace 80 años. Como deuda pendiente está, pero estaría aprobado en el otro aspecto, que es lo que vos mencionás respecto de las tasas de interés. Está bien lo monetario, está deplorable la cuestión fiscal. La cuestión fiscal. Excelente, Javier. Muchísimas gracias. Te comprometemos para una próxima entrevista. Será un placer para mí. Bueno, y a ustedes nos despedimos hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre, aquí por Metro. Muchas gracias.
presidente Macri inauguró junto a María Eugenia Vidal el Metrobús de La Matanza, que tendrá 16 kilómetros de extensión. Pasarán 20 líneas de colectivos por 6 municipios de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Mauricio Macri, quien